afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, os voy a traer hoy una falseta por tientos. Acuérdate, si te gusta estos tipos de vídeos, de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias y vamos allá. Bueno, como habéis escuchado, lo he hecho a compás pero sin metrónomo. Así que si queréis que lo haga con metrónomo, la misma falseta, ponérmelo en los comentarios que os leo. Y si queréis que lo haga a varias velocidades, también ponérmelo en los comentarios. Bueno, vamos a empezar con un compás muy fácil. Ponemos si bemol mayor, que es 1 en la quinta, 3 en la cuarta, 3 en la tercera y 3 en la segunda, y hago golpe. Y ahora hacia abajo con anular y medio, 3 veces en total. Sería golpe, ¿vale? Primero 1 y después 2 más seguidos. Ahora ponemos el dedo 2 en la sexta cuerda en el traste 3 y hacemos con el pulgar hacia abajo y un 1 ligado al 0 en la quinta. Y hacemos ya rajeado en la mayor. ¿Vale? El rajeado que yo hago es arrastrado, sería índice hacia arriba, anular medio índice hacia abajo y vuelvo a subir el índice. Se puede hacer normal, el rajeado, anular medio índice, ¿vale? Si es con recogida, quedaría mucho mejor. Puedo hacer ese rajeado al principio en el si bemol mayor. ¿Vale? Los primeros rajeados que he hecho es sin el índice hacia arriba. Y ya lo demás igual. Y ahí empezaríamos la falseta. Ponemos cejilla en el 5 y ahora un 7 en la quinta y otro 7 en la cuarta. Y hacemos pulgar desde la sexta hasta la cuarta. O sea, el 5, el 7 y el 7. Ahora repito el 7, pero pongo un 6 en la cuarta cuerda. ¿De acuerdo? Para que suene el ligado del 7 al 6. Acordarse que se repite el 7, mira. Y otra vez 7, ¿de acuerdo? Después del ligado del 7 ligado al 6, otra vez volvemos al 7. Yo bajo la cejilla, ¿de acuerdo? Aunque no hace falta bajarla. Quitamos el dedo 3 y ponemos un re menor, que sería el traste 5, y ahora un 6 en la segunda cuerda, un 7 en la cuarta y un 7 en la tercera. Y hago golpe y rajeado. Sería... Lo vamos al traste 3 y hacemos lo mismo. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos hecho en el traste 5 lo hacemos en el traste 3. Y ahora hacemos un 3 en la quinta y ponemos... Y ahora tocamos el 3 en la quinta y ponemos un do mayor. ¿Vale? Que sería en el quinto traste, en la cuarta, en la tercera y en la segunda cuerda. ¿Vale? Entonces sería esto. Y ahora los vamos al traste 1 y lo mismo. ¿Vale? Hacemos lo mismo. El 1 en la sexta, el 3 en la quinta, el 3 en la cuarta, otra vez el 3 en la cuarta ligado al 2 y otra vez el 3 en la cuarta. ¿Vale? Y ahora el 1 en la quinta. Y ahí ya no ponemos el si bemol. Ahí lo que vamos a hacer es un pequeño remate. Ponemos un 3 en la tercera y un 3 en la segunda y hacemos 3 en la cuarta, 2 en la cuarta y ahora golpe pulgar desde la cuarta, ¿vale? Y ligamos al 2 en la cuarta y al 0, ¿vale? Sería esto.
Y ahora toco un 0 en la cuarta y ligo un 3 en la quinta. Y ahora un 1 en la quinta ligado al 0. Ponemos la mayor y hacemos rasgueado. ¿Vale? Con recogida. O este también. Y ahora se repite casi todo, ¿de acuerdo? O sea, sería lo mismo. Y ahora aquí en el remate sí cambio, ¿vale? Porque hago 3 en la cuarta, 2 en la cuarta, 0, 2, 0 en la cuarta con golpe pulgar. Y ahora 0 en la cuarta, 3 en la quinta, un 1 en la quinta y un 3 en la quinta. Y ahora lo mismo. Y ya para rematar entero sería, y ya para el final sería, ahora es la tercera vez que lo hago 3 en la cuarta, 2 en la cuarta y pongo un 1 en la cuarta para crear un poco de tensión. Y hago el golpe pulgar y ligado al 0. Y ya 0 en la cuarta y 3, 1, 0 en la quinta, ¿vale? Y remato con el La. La voy a hacer muy despacito.